es montañista. En sus redes sociales se identifica como en busca de la cima más alta de cada continente y hace montañismo, por supuesto, y es cordobés. Lo que entran en las redes sociales como 7 Cumbres Ricardo Bin, y justamente él se llama Ricardo Bin y lo tenemos del otro lado de la línea. Hola Ricardo, gracias por darnos un ratito de tu tiempo para hablar un poquito de viajes. Hola Gaby, ¿qué tal? Bueno, no, un placer para mí en todo lo que pueda aportar contando algunas de las pocas experiencias que uno tiene en esto de viajar y que pueda por ahí contagiar sobre todo ganas de emprender, y más en estos tiempos, ¿no? Que estamos como queriendo abrirse las puertas de esas jaulas que tuvimos encerrado tanto tiempo. Hoy la necesidad de viajar y lo bien que nos hace, para mí es un placer poder contagiar sobre todo eso, ¿no? Ganas como para poder tomar coraje y salir a hacer experiencia afuera, viajando, sea en el país o en el extranjero, como me toca a mí. Así que acá estamos para charlar y que me preguntes y, bueno, humildemente contar lo que uno pueda aportar a los demás en mis experiencias. Wow, qué lindo. Vamos a arrancar, digamos, con el principio. ¿Y cómo es que vos arrancaste esto del montañismo? Vos sos cordobés, tenés las sierras ahícito nomás. Imagino que quizás habrá empezado como un juego por ahí, o ¿cómo empezó esto de empezar a escalar, como le decíamos antes, ¿no? Sí. Bueno, mira, conscientemente puedo hablarte de no hace mucho tiempo que me dediqué a la alta montaña, ¿sí? Si bien yo soy, profe de educación física, entonces mientras he dado clases en los colegios siempre he estado relacionado con la vida en la naturaleza a través de los campamentos, claro, las vidas de los colegios, siempre me gustó, pero uno también cuando se me presentaron estos desafíos tan importantes de escalar la montaña más alta de cada continente, por eso se armó un proyecto que se llama 7 Cumbres, justamente por eso, porque son de los 5 continentes más la más alta de la Antártida y lo más próximo al Polo Norte. Eso surgió después de algunos sucesos personales que tuve y de haber conocido de cerca la historia allá en el 2005 aproximadamente, la historia de los uruguayos, la historia de la película Viven, del accidente del avión en los Andes. Yo en aquella oportunidad estaba dando clase en un secundario, justo vinieron a dar 2 de los sobrevivientes una charla acá a Córdoba y hablaron mucho de los valores humanos aprendidos en la montaña por aquel suceso. Me llamó mucho la atención, los escuché y trasladé toda esa vivencia de ellos, se les conté a los chicos en el colegio, y hicimos un trabajo muy piola en el cole, y a partir de ese momento se me ocurrió ir a conocer en la montaña a dónde estaban el resto de los restos del avión de aquel accidente. Me enteré que estaban ahí por la zona del Soñado, claro, en la cordillera de los Andes, allá en Mendoza. Se organizaban cabalgatas y bueno, me incluí en un grupo de estos que eran gente que le gustaba mucho la historia, para no decirles fanáticos de aquella historia, y me impactaron 2 cosas en ese momento. Por un lado, justamente la historia en sí, introducirme en ese lugar, y yo ya había leído los libros, las películas y todo lo demás, pero lo que más me terminó impactando, que fue mi primer contacto con la alta montaña. No había ido yo nunca a un lugar más que las sierras de Córdoba, como decías vos, y bueno, eso fue, no sé, como un amor a primera vista. Creo que ahí fue donde surgió y nació realmente esta pasión después por querer estar allá arriba, sentirme allá arriba de la cima, de los picos, a ver qué se ve, qué se siente, me llamó mucho la atención, y a partir de ahí empecé a prepararme, empecé a hacer salida, me pasaron algunas cosas ahí en mi vida personal. Justamente me tocó perder a mi madre muy repentinamente, yo tenía un vínculo muy pegado a ella toda mi vida, y de pronto combiné esto de las altas montañas con estos lugares tan altos de la tierra, ¿no? Que uno piensa que mientras más alto de la tierra me aproximo más al cielo y cosas así.
Así que fue por ahí el tema, se dieron una serie de circunstancias que, bueno, cuando descuidé estaba en la cima de la Concagua, y ahí estando en la Concagua descubrí también por otros extranjeros que existía este proyecto que se llama a nivel mundial Seven Summit o 7 cumbres, y lo que sonaba como una utopía, porque recién estaba empezando a escalar, a hacer alta montaña y decir ir a todos los continentes. Yo, profe de educación física, tampoco financieramente podía tener alcance. Me parecía una locura, pero dije, bueno, a ver, ya tengo la de América, vamos por las 6, despacito, a ver qué onda, a ver si se puede, cómo. Y bueno, hasta que ese sueño se convirtió en una meta, le empecé a poner fechas, le empecé a poner sacrificio, le empecé a armar realmente como un proyecto, a golpear puertas para encontrar apoyo financiero y demás, y bueno, de poquito a poquito fuimos avanzando, y bueno, al año siguiente ya me encontraba en África, con el techo de África y el Kilimanjaro. Después me fui a donde Rusia, a la zona del Cáucaso, la más alta de Europa, que es el Monte Elbrus. Y bueno, después continué esos viajes, estuve en Alaska. Primero tuve un intento fallido, y después pude en el 2013, hacer cumbre. En aquel tiempo se llamaba el monte McKinley, se llama Denali, y lo más próximo al Polo Norte, y ya tenía 3, y bueno, iba avanzando, y tenía 4 ya con esa, me acuerdo. Después me fui a Indonesia, a la zona de Nueva Guinea, la pirámide de Carter, lo más alto del continente de Oceanía, y así fue todo como una utopía que se fue cumpliendo y desarrollando poco a poco, pero con mucho esfuerzo, mucho sacrificio en el medio, mucha preparación también paralelo para asumirlo con la mayor responsabilidad posible el proyecto, hasta que bueno, me tocó ir a hacer la cumbre más alta de Asia y del mundo, ¿no? El Monte Everest. Esa sí que fue un desafío importante. Me quedaba aparte la del Vinson en la Antártida y el Everest, esas dos. Y bueno, así fue que en el 17 tuve mi primer intento en la cumbre del Everest. Quedé ahí muy cerquita, 150 metros de desnivel, me faltaron para esa cumbre. Tuvimos un error ahí de logística con los 150 metros. Sí, fue una pena enorme. Fallamos en una estrategia ahí con los tubos de oxígeno, me quedé sin el reemplazo de tubos de oxígeno, entonces tuve que tomar la decisión de volver, de regresar, porque bueno, ya estaba en una zona muy complicada, sin oxígeno, iba a ser fatal. Entonces bueno, pegué la vuelta y volví en el 19 con otro intento más, en donde ahí venía todo muy perfecto, y bueno, lamentablemente cosas que pasan en montañas de más de 8.000 metros, pueden desatarse cualquier sorpresa, y a mí me sorprendió un edema de pulmón en esa zona, y bueno, fue todo un tema de evacuación, tratar la meta ya no se convirtió en una cima, sino en tratar de sobrevivir en esas alturas, y bueno, así que pudimos zafar, pudimos salir. Nos hizo cumbre de nuevo, pero todo bien. Cada experiencia, cada montaña, con cima o sin cima, de por sí ya es todo un aprendizaje que uno trae permanentemente, y un contacto con uno mismo y la naturaleza que hace que se retroalimenten las ganas para continuar con esta pasión, ¿no? Y así es un poco el fundamento de, digamos, que todos estos viajes que te cuento que he estado, todas estas decisiones de viajar, han sido fundados por este proyecto, ¿no? De ir a tocar el punto más alto de cada continente. Pero lo que me he traído más allá de ese contacto, de esas cimas y de esas experiencias lindas, lo que yo hoy por hoy recuerdo de cada viaje, es todo el recorrido, todo el viaje en sí, la gente, las culturas, todo lo que me costó lograr llegar y juntar los fondos para estos viajes. Eso es lo que ha quedado en mí, en lo que llevo en la mochila, en mis recuerdos permanentemente. Más allá de la montaña en sí, de la parte técnica o deportiva de la montaña. Es todo lo demás lo que le agradezco al proyecto, que me ha permitido involucrarme en cada uno de estos lugares tan distintos del planeta.
Hay un dicho muy viajero que dice que no solamente hay que disfrutar el destino, sino también del viaje, ¿no? Y es exactamente esto que vos decís, hacer o no hacer cima es circunstancial, porque vos decís, bueno, me faltaron 150 metros, tuve un edema, y fue circunstancial, pero esto, ¿no? Que vos decís, bueno, todo este camino recorrido, yo creo que ahí es la cima, y yo creo que el hacer el intento y volver con vida ya es una cima en sí misma. Sí. El resto, bueno, es el adorno, quizás la frutilla del postre, como lo quieras decir, pero claro, las vivencias pasan por otro lado. He entrevistado a varios montañistas, y lo que más me apasiona, yo soy cero de todo este mundo, que admiro porque si tienen un poder de resiliencia y de recuperación y de siempre ir por más, aunque la hayan pasado muy mal, que no alcanzo a entender, pero bueno, está buenísimo que sea. Nosotros tampoco, te puedo asegurar. Pero cuando estás ahí en esas circunstancias, decir no vuelvo más, qué mal que la estoy pasando, tal cual, qué mal que la estoy pasando. Y no bien llegas a tu casa y empezás a pensar en nuevos proyectos de montaña. Es así, sí, no lo entendemos tampoco. Bueno, entonces me quedo más tranquila, que yo pensé que era yo que no los entendía. Pero realmente admiro esa pasión, ¿no? Porque si hay algo que los moviliza, además de toda una preparación y todo eso, es la pasión, porque para llegar a ese estado físico hay mucho sacrificio, no solamente de ustedes, sino también de las familias que los rodean, y todo eso se moviliza a través de la pasión, ¿no? Entonces, quería preguntarte, vos me decís, bueno, me apasioné con la historia de los uruguayos, del avión, te fuiste al sur, están en el sur de Mendoza, hiciste ese recorrido, vos dijiste que lo hiciste en cabalgata, ¿lo hiciste a caballo todo? ¿O ahí ya tuviste tus primeras experiencias de un trekking, de usar tus piernas y de todo ese esfuerzo? He ido 2 veces en realidad. La primera vez me anoté como para ir, y era una cabalgata, tal cual. Una cabalgata que nos llevaron los vaquianos, con un servicio muy piola ahí de montaña, y ahí conocí lo que era la montaña, la vi, pero no la caminé en esos momentos. Después ya incursionando toda mi actividad de montaña, ya había hecho por la cordillera de los Andes varios ascensos, por Mendoza, por el norte nuestro, en Bolivia, Ecuador, Perú, bueno, ya había hecho cosas. Fui a hacer un documental con unos chicos de acá de Córdoba que tienen un programa televisivo. Hicimos un documental muy piola del Milagro de los Andes, y lo hicimos, es más, intentamos ascender el Monte Seller, que es por donde los dos por donde bajaron. Claro, por donde salieron, que subieron tanto Parrado como Canesa, y queríamos llegar al lado de Chile, donde fueron rescatados. Así fue originalmente la propuesta, pero le erramos la fecha. Eso se hizo en la historia real en 1 de octubre, fue aquel suceso, con una montaña cargada de nieve, y nosotros fuimos en un febrero, en donde no había tanta nieve y había mucho desprendimiento de roca, de piedra, era muy peligroso, entonces tuvimos que modificar, y bueno, hicimos otro ascenso, subimos por la otra cara sur donde chocó el avión, impactó el ala, entonces hicimos otras cosas, pero bueno, estuvimos haciendo montaña en esa zona, y unas filmaciones muy piolas, muy lindas. Esa fue cuando retorné al lugar, ya con otras características. Claro, está bien. Y cuando vos dijiste, bueno, después ya me animé a irse a Aconcagua, ¿fue posterior a todo esto? Digamos, fuiste haciendo como cerros un poco más bajos hasta después animarte a Aconcagua. Mira, eso yo te tendría que decir que así debe ser. Debería ser, claro, pero mientras lo estaba diciendo, digo, viste que dudé en hacerte la pregunta o repreguntar, porque digo, no, debe haber hecho al revés. Sí, exactamente. Fue lo que pasó es que justamente estando cuando bajamos de aquella cabalgata en San Rafael, en un hostel, había unas revistas de actividades outdoor ahí en una mesa.
recuerdo ese momento que tomé una revista y en la tapa decía "Cumplí el sueño de tu vida", y mostraban el Aconcagua. Claro. Y yo digo, wow, qué lindo, acabo de conocer la montaña, me encantó la montaña, qué bueno sería hacer esto en algún momento. Me lo dije y nada más. Cuando llegué acá a casa y lo demás, al poco tiempo sucede lo de mi madre, entonces fue todo como muy acelerado. De pronto quise reencontrarme con ella en lo más alto del punto de la tierra, cosas así que se me vinieron en la cabeza y dije, me voy ahora a la Aconcagua, no sé cómo, y bueno, y empecé a buscar gente que ha venido para que me asesoren, empecé a armar un proyecto para reunir el equipamiento. Estuve ahí 6 meses preparándome y tuve un rebote porque en mi primer intento me ganó la emoción, me ganó la inexperiencia, una serie de cosas que no me permitieron hacer cumbre en Aconcagua en el primer intento, porque era mi primera montaña literalmente. Y ahí cuando bajé aprendí de lo que justamente había aprendido, de lo que me faltaba, y que tenía un año para prepararme como debía ser, y ahí sí empezar de menor a mayor, ir a los cursos al Club Andino acá de Córdoba. Entonces tuve un año realmente como se debe hacer para prepararme, y entonces al año siguiente volví y ahí sí pude hacer cumbre como correspondía, como se debe hacer, digamos, ¿no? De primero aprender y hacer las cosas bien antes de meterse de una. Así fue el tema de Aconcagua. Claro, es que la montaña te ubica en tu lugar. Exacto. No hay tu tía, ahí no hay tu tía. ¿Y cómo es ese de un profesor de educación física que, bueno, a lo mejor estás con cierto estado, pero no para una Aconcagua, y el Aconcagua te lo demostró? ¿Cómo fue ese año? ¿Cómo hay que prepararse? Estoy hablando para cualquier persona que nos esté escuchando, que esté más o menos entrenado o no, y diga, bueno, a lo mejor no me llevará un año, me llevará 2. Ponerme en forma para poder hacer una cumbre importante. No hagamos a Aconcagua directamente, pero a lo mejor algún 6.000 ustedes les dicen a los a los picos altos de cada zona, de esta zona. Mira, el tema no es tan complejo. El tema es justamente saber encontrar el límite de cada uno y para lo que me estoy preparando, para lo que estoy preparado hoy para hacer. Entonces, la idea es que antes de pensar en un 6.000, en un 7.000, debería pensar primero en saber utilizar una mochila, caminar, hacer un trekking, después hacer un ascenso de 4.000, después hacer un ascenso de 5.000, y eso debería ser lo progresivo. Claro. Paralelamente, la preparación lleva varias aristas. Una, por supuesto, que uno tiene que tener una condición física, no ser un superatleta, de acuerdo a los desafíos que se quiera proponer, pero sí estar en actividades, sobre todo en actividades aeróbicas, esto de hacer caminatas, de bicicletas, de correr. Hoy en día, con los complementos de lo que es la sobrecarga, los gimnasios, hay mucho que se estudia sobre esto y muy buenos profes, entonces uno tiene que, por ese lado, es fundamental. Pero también está lo otro, justamente la experiencia, porque yo puedo estar muy bien entrenado, pero si tengo poca experiencia en montaña, y la experiencia se gana saliendo. Claro. Y al principio, lo lógico es salir con gente que ya conoce el paño, que ya sabe, de los cuales yo puedo ir aprendiendo de los demás, hasta que logre tener una autonomía y saber bien qué indumentaria es la apropiada, cuál elijo, cómo llevar mi mochila, qué poner y no. Todas esas cosas se deben ir aprendiendo. Por eso uno tiene que darse un tiempo y no tiene que salir de un día para el otro a querer subirse todas las montañas, que me parece que eso es lo lógico. Y te lo dice alguien que empezó en esta actividad de grande. Yo a los 38 años fue que tuve ese contacto recién, que te digo, en el avión de los uruguayos. Hoy tengo 54 años y empecé de grande. O sea, mi mayor, digamos, de los 40 a los 50, me subí todo, anduve por muchos lugares, pero empecé grande. O sea, por eso te digo, lo importante es, primero, ir de menor a mayor, capacitarse, y hay tiempo para eso. Uno
vos dijiste también, yo ser profe de educación física, por ahí he tenido una vida relacionada a la actividad física y empecé de grande, pero bueno, ya traía alguna base anterior. Pero creo que en esto también hay un mensaje en el sentido de que no hay edades tampoco, uno por ahí se pone tantos obstáculos y mucha gente cuando me escucha me suele decir, uy, cómo me gustaría hacer lo que vos hiciste, qué suerte que tuviste, claro, o qué suerte que tenés, y en realidad no pasa por ahí, porque si vamos a buscar motivos por los cuales no encarar estos tipos de sueños o emprendimientos, lo vamos a tener permanentemente al lado nuestro a muchos obstáculos. El tema es tener la claridad de por qué quiero elegir lo que hago y por supuesto que la gente que tengas alrededor acompañe a esos proyectos, ¿no? Yo tengo una familia constituida y he tenido la grandeza de todos los integrantes de mi familia de acompañarme en todo esto, si no hubiera sido también difícil. Por ahí uno necesita apoyarse en otros en los momentos de debilidad, que todas estas cuestiones, cuando uno se propone estas metas tan ambiciosas y tan grandes, permanentemente aparecen las dificultades y los obstáculos, y entonces eso también es importante con quien uno se rodea para estar apoyado, para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? De proponerse metas grandes. En la montaña, como yo le digo a la gente, como de sus propios Everest, todos tenemos nuestros Everest a diario, cada uno, todos los días salimos a caminar nuestro Everest, y a veces se facilita esos caminos cuando alrededor nuestro tenemos gente que ayuda, que te ayuda a llevar la mochila, como quien dice, que van con vos, que te acompañan. Último bloque de este Viajero Frecuente Radio, apasionante. Me encanta la historia de Ricardo, qué increíble. Y en el bloque anterior habíamos dejado pendiente todo esto, ¿no? Todas estas vivencias de gente, de costumbres. ¿Qué fue la ciudad, el lugar, la zona base, o no sé cómo, no campamento base, porque me imagino que eso es bien sobre la montaña, ¿no? Pero la ciudad ahí que alberga determinado pico, determinado cerro, que más te llamó la atención por, no sé, por costumbres, por la gente, por lo grande, por lo pequeño, por la infraestructura, por la no infraestructura, no sé, la primera que se te ocurre que te venga en la mente, que me digas, wow, esto no pensaba que era así. A ver, de todos los que he estado, me encantó, me voló la cabeza en un lugar que siempre quisiera volver, un pueblito que se llama Talkeetna, en Alaska. Ah, mira. Vos llegás a Anchorage, que es el lugar donde la ciudad más, digamos, importante de Alaska, y desde allí, en Anchorage, a 3-4 horas en vehículo, te trasladan por una ruta hasta este pueblito Talkeetna, donde tenés todas cabañitas de tronco. En mayo, junio, que es la época que se hace, está entrando el verano y recién se está derritiendo la nieve, los ríos empiezan a fluir de nuevo, o sea, ves bloques de hielo enormes correr por los ríos, los autos todavía semi tapados de nieve. Las puertas de las cabañas ahí un poquito abiertas, ahí le barran y le sacan la nieve para poder ingresar. O sea, es una época de hielo, digamos, claro, que empiezan a funcionar de nuevo ese pueblito. Y me encantó, o sea, y albergarte en un lugar donde decía no deje basura afuera por el cuidado de los osos, y entonces te encontrás en un medio natural muy loco, muy alpino. Bueno, los tipos de ahí, todos con sus camisas leñadoras. Claro. Bien de película. Bueno, eso, sí, estaba en una película. Lo que primero se me viene a la mente que me comentás, y es un lugar que me gustó muchísimo. Hay tantos otros, ¿no? Después aldeas en África he ido ya un par de veces. También las aldeas con las tribus locales, o en Nueva Guinea, en la isla de Papúa, con también los nativos que todavía viven con épocas de miles de años atrás, en la época de piedra parece,
También eso, esas chozas, ahí convivir con ellos en esa parte, porque para llegar a la montaña en Nueva Guinea, antes tenés que caminar 7 días por la selva, una selva tropical, húmeda, que ellos te van abriendo paso, van con los machetes cortando yuyo y pasando río, y bueno, y convivís con esa gente, y bueno, eso es muy loco. Después son 3-4 días de montaña, porque es una pared que se escala que no es muy alta, pero todo ese trayecto por la selva en Nueva Guinea es también muy muy alucinante. Bueno, y esas ahí, son las cosas. Para que te haga un paréntesis ahí, vas caminando, decís 7 días por la selva, y después imagino que necesitas un par de días para recuperarte, para empezar a subir, ¿o no? No, porque a ver, y pasas de un clima húmedo que te asfixia entre la humedad, y de pronto los últimos días empezás ya a perder la selva y empezás a caminar por la piedra y empezás a ganar a altura, donde el aire es más fresco, donde ya llegas a una base de 3.000 y pico de metros, a un campo base hermoso, con una laguna divina y una pared vertical ahí, no sé cuántos metros, no me acuerdo, 800 metros creo que tenía, 700, 800 metros la pirámide. Y bueno, después de descansar, sí, un día entero, el otro día a la madrugada ya salís a subir por la pared, y se sube, como te digo, en 2 días, total. Pero lo apasionante es hacerlo, que después para retornar tenés que volver a transitar todo eso de nuevo. Es una locura, hay mucha lluvia, mucho barro hasta las rodillas, no, eso ha sido de lo más loco que me ha tocado. Aparte, bueno, cada cosa, como te digo, su particularidad. En Alaska también, un frío. En Alaska estás en la montaña siempre pisando hielo, frío, adentro de la carpa menos 27 grados. Bueno, por eso cada destino de esto, la topografía de las distintas montañas que he estado por este proyecto en cada continente me ha llevado a conocer lugares muy, muy locos, muy impresionantes. Wow, qué locura. 27 grados bajo cero en una carpa. ¿Cómo se soporta eso? Porque, digamos, bueno, la carpa debe ser algo, debe absorber algo no sé, del calor humano para que se mantenga ahí adentro, y después los trajes de ustedes, ¿cómo las bolsas de dormir? ¿Cómo se hace? Perdón la ignorancia. Sí, no hay problema. Si yo te digo menos 27 adentro, acá, o sea, afuera, no sé lo que debe haber hecho, sé que 40, fue justo una ola polar de 3 días que tuvimos que aguantarlo. Estábamos 3 adentro de la carpa y literalmente estábamos siempre metidos adentro de nuestro saco de dormir, que aguantan menos 30, son todos de duvet, de pluma, y para lo único que nos sentábamos, nos incorporamos con el mismo saco de dormir, era para hacer la comida o para salir a hacer las necesidades y volver a meterse urgente. Entonces, aguantando que pase ese temporal, pudimos pasar esos 3 días ahí escuchando música, hablando, pero son cosas lógicas que nos pueden suceder, entonces uno ya está preparado mentalmente. Pero la ropa térmica es la que nos permite, con nuestro calor que generamos nosotros, mientras uno está bien alimentado, lo soportas, por supuesto. A la hora de dormir, te tapas todo, que no quede ni la nariz afuera para que no se te congele, más o menos. Y así lo vas pasando. Sí, wow. Sí. Tocaste un tema un poco escatológico, pero imagino que todos los oyentes deben decir, claro, tienen que hacer sus necesidades. Y si salís a menos 40 grados, ¿cómo se hace eso? ¿Un pañal? Perdón. O hay lugares, a ver, perdón, tengo un videito, por ahí, pero tendría que mostrar, pero vos el video pasaste, de un amigo que ahí lo filma. Vos tocaste el tema y yo fui porque la verdad que me dio curiosidad, no por otra cosa, pero digo, tenés razón, a ver, 40 grados bajo cero. No, a ver, para decirte, ahí en Alaska en esa época no se hace de noche, es todo de día, pero a partir de las 9 de la noche es como un atardecer, ¿sí? Que el sol se esconde el sol, pero queda claro todavía, la claridad, y ahí es donde viene el frío
terrible, que es donde estamos adentro y si tenés necesidad te la aguantas hasta que desaparezca ese enorme frío y de día disminuya un poco ese, digamos, aumente la temperatura un poquito más y llegue a una temperatura que puede estar nevando, que puede estar haciendo menos bajo cero, 10 grados bajo cero y demás, pero ya eso es más tolerable como para salir. Y sí, tengo ahí unos videos muy graciosos. Tengo un amigo que, bueno, en ese momento me tocó estar con Mariano Galván, era un referente, un número uno acá en el país, estaba en un proyecto muy grande que, bueno, lamentablemente lo perdimos hace unos años en una avalancha, pero el loco sale ahí hablando, era muy gracioso el Mariano, y hacía alguna referencia porque nos daban ahí en Alaska como unos tachitos que los teníamos que llevar en los trineos y con unas bolsas especiales donde guardábamos ahí todas las heces y él sale hablando y dice, para aquellos que en casa normalmente en invierno cuando te levantas a la mañana y vas al baño y te sentas al inodoro y decís, ay, está fría la tapa, ay, y él sale diciendo, esto es frío, y se lo ve todo nevando arriba de esto, realmente es frío, con los calzoncillos llenos de nieve, y dice que es bueno, muy gracioso, lo tengo ahí ese, cada uno te lo veo al video, muy gracioso, pero sí, bueno, uno ya se acostumbra realmente a ciertas circunstancias, cómo manejarlas. Adentro de la carpa, si es para orinar, tenemos nuestro recipiente, no hace falta salir, después vemos en qué momento se vacían, todo ese tipo de cosas. Está bien. Algunas técnicas que uno va aprendiendo. esto de la experiencia que hablabas en el primer bloque, ¿no? Exacto. Uno va ganando. Uno se prepara justamente sumando experiencia en cada salida. Claro. Así es. Y cada uno, imagino también que va viendo las diferentes técnicas, no en esto, o también en esto, y en diferentes cosas, ¿no? Que no, imagino que no debe, si bien debe haber algo más o menos orientativo, cada uno después, cada maestrito con su librito, a cada uno una técnica le va mejor que otra, ¿no? Sí. Como en todo, base a esto que vos todo decís. Está el manual, ¿no? El manual de qué ropa poner, de qué esto y lo otro, y después uno va acomodando. Sí, el manual de las técnicas de seguridad en cuanto a maniobras y ciertas cuestiones, eso se aprende y se respeta tal cual. Claro, pero después sí. todo le va poniendo uno su impronta a cada cosa. Tal cual. Ricardo, y con respecto a la gastronomía, ¿cómo hasta dónde, digamos, se pueden permitir el ir probando cosas nuevas? Digo el permitir porque, bueno, ustedes están haciendo algo físico y el cuerpo necesita, y más a esta exigencia en alto rendimiento, necesita una dieta muy estricta, pero hasta, no sé si al regreso, cuando en el descenso o en algún momento se permiten probar sabores locales, está dentro de los requerimientos cuando van a subir a lo mejor algún alimento local que potencie un poco más la fuerza o algo de eso. Mira, por un lado está el ascenso en sí, en la altura de la montaña. Por otro lado están los alimentos, las comidas de las zonas locales antes de empezar, cuando estás en los pueblos, en las ciudades. Son experiencias distintas. En la altura normalmente nos pasa todo lo mismo. Las comidas tienen que ser siempre las clásicas, las que uno está acostumbrado. Va por el lado de los hidratos de carbón, las pastas, el arroz, por darte ejemplo, el huevo, bueno, cosas que te dan proteínas, te dan hidratos, y que a su vez en la altura, a medida que vas ascendiendo, lo lógico es que vas perdiendo el apetito normalmente, porque el cuerpo está en un proceso de aclimatación, y un proceso en el cual está generando un glóbulo rojo, y todo el sistema, incluso el digestivo, trabaja a otro ritmo, otro tiempo. Entonces el tema de la alimentación por ahí no es muy demandante en altura, y todo va a depender de la cantidad de días que vas a estar en esa montaña de acuerdo a la altitud. No es lo mismo hacer, por darte un ejemplo, 5.000, 4.000, 5.000, que estás 4 días, 5, 6 días,
que hacer un 8000 que está como en el Everest 50 días en la montaña. Claro. Entonces ahí ya es más complejo el tema, porque ahí sí se pierden muchos kilos, tenés que llevar, en mi caso yo tuve una nutricionista que me hizo todo un trabajo aparte, tuve que llevar suplementos vitamínicos, proteicos, una serie de batidos y cosas como para que esa gran pérdida de kilos que vas perdiendo permanentemente lo puedas suplir, pero es porque estás en mucha altitud y mucho tiempo, entonces todo eso va a depender. Las cuestiones energizantes y lo demás tienen que ver con suplementos aportados por un nutricionista, algo profesional. No podés de pronto improvisar. Claro, improvisar. Tenés que tener muchos cuidados porque cualquier problema estomacal, cualquier dificultad que tenga te baja de una montaña, entonces hay que ser muy prolijo en eso. En la hora de tomar agua, de hacerla hervir muy bien, no podés tomar agua de cualquier afluente, de cualquier río, porque una descompostura ahí, bueno, y se complica, de hecho lo he visto. Claro. Entonces, no, ahí en la montaña en sí, y después los campamentos de altura, yo no sé, más de 6.000 metros, que estás poco tiempo, en lugar de ponerte a cocinar, y lo que se llevan son sobres de comida liofilizada, que le agregas agua y ya está, en una comida, o sea, ya son sobres preparados anticipadamente, deshidratados, que vos les agregás un poco de agua y ya es un plato de lenteja, entre comillas, ¿no? O sabor a lenteja. Claro. Pero es eso, en alturas te alimentas con este tipo de comidas. Y después sí, abajo, bueno, yo acabo de regresar de Nepal la semana pasada, y tienen sus comidas muy picantes, Nepal, entonces hay que fijarse dónde uno entra, y no estamos tan acostumbrados. Llegas acá y parece que la comida acá no tiene sabor a nada, porque estás varios días, se siente el curry y todas las especies que ellos usan. Bueno, pero uno se va un poquito acostumbrando de a poco, cuando pasas por India, me pasa lo mismo en África. Bueno, son comidas, pero cuando te sirven comida a los extranjeros en la montaña, en los campamentos, ya saben eso, entonces ya ahí no utilizan ese tipo de condimentos locales, ya es más uniforme. Hablaste de Nepal y es, digamos, por ahí la actividad que estás haciendo ahora. Estás acompañando grupos a hacer trekking a las bases de los cerros. Campo base del Everest. Claro. Sí, bueno, esto surgió un poco ya por mi profesión como profe de educación física. Uno ya estaba acostumbrado a manejar grupos, a organizar logística para viajes y lo demás, ya eso yo lo tenía incorporado. Y cuando se incorporó en mi vida esta pasión por la montaña y tuve que enfrentar estos grandes costos de las expediciones, de estos viajes tan caros, una de las maneras que pude encontrar para solventar los costos es llevando grupos de gente, oficiando de tour leader, que se llama, o de un coordinador, entre las empresas locales que brindan un servicio de trekking en los sectores, ya sea en África para el Kilimanjaro o en el caso de Nepal para el campo base del Everest. Entonces la gente de acá, ahora me estoy con un grupo, por ejemplo, de argentinos y de chilenos, 17 personas, un grupo grande. Mira. En donde yo ya les voy anticipadamente, durante un año antes más o menos, vamos preparándolos, aconsejándolos, diciendo qué indumentaria hay que llevar, la preparación física y una serie de cositas que uno lo va preparando, y cuando llega allá soy un nexo entre la empresa local y entre los grupos. Paso a ser un guía más en la práctica, en la costumbre, y es un trekking hermoso el que hemos hecho recientemente, de 12 días caminando entre ida y vuelta hasta el campo base, más todo el city tour por Katmandú, por lugares turísticos de Nepal, y son experiencias espectaculares, y la gente termina tan copada y se hacen tan amigos en ese sector que cuando vuelven lo primero que quieren es cuando hacemos el próximo viaje a otro destino, y bueno, y así van surgiendo diferentes lugares que me han
permitido contactar con la gente, hacer un feedback con ellos, muy lindo, terminamos haciendo grupos de amistades prácticamente. Sí, imagino que sí. Ahora en junio me estoy yendo a Perú con otro grupo, que ya fue en otros años a Nepal, ahora vamos a Perú, a la cordillera del Guayguas, es como un pequeño Himalaya muy bonito, hacer un trekking por esa zona, y no sé, a ver, en agosto nos vamos a Turquía para subir el Monte Ararat, el místico Monte Ararat, y conocer, y de paso uno hace turismo, después se queda la gente y hacemos entre todos turismos en Turquía, o cuando vamos a África a hacer el Kilimanjaro, que dura una semana, bajamos y después nos quedamos conociendo las tribus, vamos a ver los Masái, hacemos unos safaris fotográficos, por ahí terminamos en algunas playas, en Zanzíbar, entonces es todo un combo que se termina haciendo de por un lado de actividades de trekking o de ascensos a alguna montaña de no mucha dificultad, y conociendo el lugar, la gente, las religiones. Entonces, bueno, así, y cada grupo que viene, como te digo, ya se arman como una red, y se va armando cada vez más grande esta red, y son un grupo bastante numeroso en donde vamos armando diferentes destinos y cambiando y bueno, probando lugares. Me vas contando todo lo que te voy escuchando, digamos, y estoy pensando, ¿quién iba a pensar que aquella cabalgata hasta el avión de los uruguayos te iba a dejar hoy, cuando 15 años después, así es, acompañando a gente al campamento base del Everest, ¿no? Sí, todo es increíble cómo se fue dando todo. Seguramente que está todo unificado, hay una unión de todo esto, entre la pasión mía por la profesión de transmitir y conducir grupos y acompañar, la pasión por la montaña y alguna historia y alguna adrenalina aventurera que hay desde mi adolescencia. Seguro que todo terminó fluyendo para que esto se diera, y bueno, gracias a Dios, en cada experiencia la gente cumple sus expectativas, ha salido muy bien, y bueno, eso a uno también le da ganas y lo alimenta como para volver a hacer otras propuestas tiempo más adelante. Claro. Ricardo, horas me quedaría charlando con vos. Ya nos requete pasamos de tiempo, me imaginé, por eso hacía las intros bien rapidito. Agradecerte muchísimo por este tiempo para poder contar un poco tus experiencias y bueno, y también demostrar que un profe de educación física no ya con casi 40 años se animó y mirá todo lo que has hecho, y eso está buenísimo, ¿no? Sí, va por ahí, ¿no? De tratar de, no sé, si uno sirve y poner su granito de arena en el mensaje de que la gente se atreva a soñar. La vida es una, el tiempo pasa, y mientras pasa uno tiene que tratar de ir cumpliendo o intentando de levantarse todos los días con optimismo a pesar de las cosas que suceden, tratar de remarla y de alguna manera ir en busca de las cosas que me han quedado postergados, de que nunca es tarde, nunca hay que decir se me pasó el tiempo, no, porque hay miles de ejemplos de gente que más allá de la edad cronológica tiene, hay que mantener una edad juvenil siempre en búsqueda de los sueños, siempre los sueños van a estar ahí para cumplirse o para intentarlo, y en el intento es lo que nos alimenta. Después si se cumplen o no, ya es otra cosa, son momentos efímeros, pero lo importante es todo lo que transcurrimos en el mientras y lo que hacemos todos los días para intentar cumplir esos sueños. Ahí está, hermoso. Gracias, Ricardo, abrazo enorme. Bueno, Gaby, abrazo a vos, a tu audiencia, y bueno, acá estamos para lo que necesiten consultar o lo que uno pueda transmitir. Abrazo a todos. Abrazo enorme. Bueno, estábamos hablando con Ricardo Birne, 7 Cumbres Ricardo Birne, así lo encuentran en las redes sociales.